siguiente conferencista, la doctora Sara María Soto. La doctora Soto es pediatra de la Universidad del Valle, hizo un posgrado en pediatría social de la Universidad de Barcelona y es docente nuestra aquí de pediatría en la Universidad del Valle. Bienvenida, doctora Sara. Hola, muy buenos días para todos. Muchas gracias a las residentes por esta gran invitación. Para mí es un honor estar aquí. A mí me correspondieron las jornadas número 30 y reconozco su gran esfuerzo. Sé que están un poquito estresadas, pero todo está saliendo perfecto. Voy a hablarles de un tema que a mí me apasiona y que he aprendido a querer mucho. Vamos a tratar de comprender al adolescente en esta conferencia. Digamos que cuando a uno le hablan de adolescencia, lo primero que uno piensa es, pues, qué pereza, ¿cierto? O sea, es el último paciente que quiero ver, no sé cómo abordarlo. Para los padres de familia es un gran temor que su hijo llegue a la adolescencia y tal vez nosotros como adultos recordamos la adolescencia y pues decimos como, yo no era así, ¿cierto? Yo no me comportaba de esa manera y resulta que las investigaciones lo que han demostrado es que hay un sesgo de memoria. Entonces, ¿cómo nos han enseñado a ver esta etapa de la vida? Desde el modelo del déficit, es decir, nosotros vemos lo que le falta al adolescente para llegar a ser como nosotros, que somos unos grandes adultos. Entonces, la adolescencia es una etapa conflictiva y problemática, son irresponsables, consumen drogas, son muy emocionales, tienen malas relaciones familiares y tienen unos comportamientos realmente irracionales. ¿Cuál es el problema? Que lo que han demostrado los estudios y las investigaciones es que realmente una adolescencia saludable no es igual a evitar los factores de riesgo. Es decir, este abordaje que hacemos de los adolescentes de estar detrás de ellos diciéndole, ay, cuidado, ay, no haga eso, ay, es que mire que las drogas son malas, pues realmente no sirve, ¿sí? Entonces vamos a ver entonces qué podemos hacer y lo que yo les propongo al final de cómo debemos romper digamos, forma de la adolescencia desde el déficit. ¿Por qué es importante que los médicos y pediatras hablemos acerca de los adolescentes? Porque son muchos, son 1.200 millones de adolescentes en el mundo. ¿Ahí? ¿Listo? Son el 16% de la población y porque como ustedes saben, pues uno alcanza la madurez sexual hacia los 14 años, uno luce como un adulto, pero uno no es un adulto, vamos a ver por qué. Entonces desde los 14 años hay un limbo asistencial, es una etapa de grandes desafíos, pero ningún médico se quiere hacer cargo de ellos. ¿Qué pasa? Que los adolescentes están en la etapa más sana del ser humano. Recuerden cuando eran adolescentes ustedes de qué se enfermaban. De nada, a uno no le da fiebre, no le da gripa, no tiene enfermedades crónicas no transmisibles, pero la mortalidad de este grupo etario pues va en aumento. Fallecen casi 3.000 adolescentes al día por causas que son prevenibles. Si se les viene a la mente de qué muere un adolescente, en el mundo la mayoría son por siniestros viales, en nuestro país desafortunadamente es por la violencia y en tercera posición están las enfermedades mentales y el suicidio. El 70% de la mortalidad de los adultos tiene que ver con conductas que se iniciaron en esta etapa y el 50%, la mitad de los trastornos mentales, empezaron a manifestarse hasta los 14 años de vida. Entonces, fíjense, si nosotros le prestáramos atención a esta etapa, el impacto que tendríamos en la salud pública. La adolescencia, desde el punto de vista como yo la veo, es una etapa maravillosa, es una metamorfosis completa del ser humano. Fíjense cuánto han cambiado ustedes en los últimos 2 o 3 años, prácticamente nada, pero cuánto puede haber cambiado un joven en 5 años, 9 años que dura la adolescencia. Hay unos cambios físicos que inician con la pubertad, unos cambios sociales, yo paso de ser una persona completamente dependiente a ser independiente y valerme por mí misma, y unos cambios cognitivos que son maravillosos, paso de tener un pensamiento concreto a tener un pensamiento abstracto y a tener unas capacidades de raciocinio impresionantes. Este es un ejemplo de un joven que fue seguido durante 12 años a través de una película que es una obra maestra, que se llama Boyhood, fue una filmación de 12 años, y miren esta misma persona cómo cambia en el transcurso de este tiempo, y son unos cambios que no son solamente físicos. Esto nos ha llevado a dividir a la adolescencia en 3 etapas. La primera etapa es la adolescencia temprana,
va de los 10 a los 13 años, la OMS nos dice que el rango de edad es de los 10 a los 19. Los adolescentes tempranos se caracterizan porque son egocéntricos, pero no es un egocentrismo desde el orgullo, sino como desde la angustia de sentirme observado. Me hago consciente de mis características físicas y eso me preocupa. Empiezan estos cambios emocionales, pero aún siguen teniendo algunos comportamientos muy infantiles. La adolescencia media va de los 14 a los 16 años, esta es la adolescencia cliché de las películas. El adolescente medio lo que quiere es encontrar su identidad y la está buscando a través de compararse con sus pares. Entonces el adolescente medio lo que busca es encontrar quién es y para ello se aleja de la familia. Y esto es algo que a los padres y a los cuidadores les preocupa mucho, pero es algo que él tiene que hacer, empieza a romper con la norma y ahí es que se expone a riesgos, a consumo de sustancias, a infecciones de transmisión sexual. El adolescente tardío, de los 17 a los no sabemos cuántos años, vamos a ir resolviendo esa pregunta, ¿cuándo será que se acaba la adolescencia? ¿Listo? El adolescente tardío ya está mucho más aplomado, llega a ese pensamiento abstracto, tiene una identidad mucho más clara que no se diluye al estar con otras personas y empieza a pensar en su proyecto de vida. Hay un concepto súper interesante que es el podado neuronal. Entonces el podado neuronal es literalmente una célula glía actuando en el cerebro para ir quitando todas esas uniones celulares que ya no nos sirven. Entonces, no sé si ustedes recuerdan esta película de Intensamente, ¿sí? Que habían unas celulitas que iban quitando los recuerdos que la niña, en los que ella no había vuelto a pensar con una aspiradora. Entonces es básicamente eso. ¿Qué sucede en nuestro cerebro? Este es un cerebro infantil, pues al nacimiento. Miren que no hay casi materia gris, listo, apenas se están formando estas uniones celulares y hacia los 6 años está completamente ramificado. Todos lo hemos visto, digamos que empíricamente lo podemos intuir, que un cerebro infantil absorbe todo lo que llega, pero hacia la adolescencia, hacia los 12, 14 años, sucede un fenómeno muy interesante y es que el cerebro reduce su tamaño casi en un 30% debido a la poda neuronal. Entonces lo que pasa es que todo lo que no se use, todo lo que no se fortalezca, esas uniones celulares se van a perder y las otras se van a fortalecer. O sea, va a disminuir la materia gris y va a aumentar la materia blanca de manera significativa y hay un concepto muy importante. Úsalo o piérdelo. Todo lo que pasa en la adolescencia va a ser determinante y se va a quedar para el resto de la vida como un tatuaje. Lo que yo fortalezca en esa edad, no solo a nivel cognitivo, sino en mis habilidades prosociales, en mis capacidades de relacionarme con otros, en mis capacidades de resolver conflictos, se va a quedar. Entonces el ejemplo que yo siempre les pongo es un joven que está con sus padres, creciendo con unas expectativas de una educación a futuro y de repente se desata una guerra. Ese cerebro ya no se va a interesar, por ejemplo, en construir o en mejorar sus capacidades cognitivas, sino que ahora está en modo supervivencia. Y lo que le suceda y que le haya sucedido en esta etapa, pues es completamente determinante. Para entender a los adolescentes, voy a hablarles de algo muy rápido y muy concreto. Vamos a hablar de un concepto que se llama el triángulo de la adolescencia. Son 3 áreas que al entenderlas nos van a permitir extrapolar por qué se comportan de esa manera. La primera área es la corteza prefrontal, la segunda es el estriado y la tercera es la amígdala. La corteza prefrontal es donde se ejecutan las funciones ejecutivas superiores, lo que nos permite entender las consecuencias de nuestros actos a largo plazo y los que nos permite tener el control de impulsos. Esta área es la que nos hace diferentes al resto de las especies. ¿Qué es lo que sucede? Con imágenes de resonancia magnética funcional, lo que hicieron fue demostrar, todas estas áreas moradas son las que ya han hecho la poda neuronal, que esta poda neuronal se va a ocurrir de manera posterior a anterior, siendo la corteza prefrontal la última área que madura. ¿Cuándo termina de madurar esta corteza prefrontal? Los datos dicen que son entre los 20 a los 24 años y que incluso puede ser tan tardío como los 34 años. O sea que, ¿será que uno hasta esa edad todavía es un adolescente tardío? No lo sabemos muy bien, cada uno debe preguntárselo. Entonces la corteza prefrontal en los adolescentes pues está inmadura todavía y por eso ellos no tienen un buen control de impulsos. La siguiente área es el estriado, ese es nuestro sistema de recompensa, es decir, todo lo que a mí me permita permanecer viva para poder
que persista la especie me va a generar bienestar y placer. El bienestar y placer, entonces, ¿qué me lo genera? Comer, las relaciones para aparearse, estar con otros y aprender. ¿Cómo está el estriado en un adolescente? Está súper activo. Los adolescentes tienen más receptores de dopamina. ¿Y esto por qué ocurre? Pues porque yo necesito que este tipo de actividades me generen placer para poder sobrevivir, pero ¿cuál es el riesgo? Que un adolescente va a buscar el placer inmediato. O sea, él no va a poder entender que entonces si yo me siento ahorita que estoy en 9º grado y voy a estudiar porque es que será que en 2 años entonces tengo un buen ICFES y puedo pasar a la Universidad del Valle, no. O sea, él lo que va a pensar es, tengo partido de fútbol y me voy a ir a mi partido de fútbol y no me importa perder el examen de mañana. ¿Cuál es el riesgo de esto? Pues que estos cerebros, ese sistema de recompensa de estar tan activado los hace muy susceptibles a las adicciones de consumo de sustancias psicoactivas. Entonces no es lo mismo consumir una sustancia después de los 25 años cuando ha madurado el cerebro, hacerlo a los 13, 14 años cuando este cerebro está súper activado. Y la tercera área es la amígdala, donde hace parte del sistema límbico y se digamos, maneja la respuesta emocional, pero es una respuesta emocional impulsiva y preconsciente. Son todas aquellas emociones que me permiten a mí estar alerta y que me permiten poder vivir en una comunidad y sobrevivir. Entonces, ¿cuáles son esas emociones? El miedo, la ira, la tristeza, la alegría. ¿Cómo creen que están estas emociones en un adolescente? Pues a flor de piel, ¿cierto? Ellos no están tristes, están súper deprimidos, melancólicos, ellos no están felices, están eufóricos. Entonces, al entender esto, el cerebro del adolescente no es defectuoso, ni tampoco se corresponde con el de un adulto a medio formar, sino que la evolución lo ha forjado para que opere de una manera distinta al de un niño o al de un adulto. Para mí el cerebro de un adolescente es como un diamante en bruto que se está terminando de tallar. ¿Sí? Los formadores, los médicos, los acompañantes, la sociedad en la que está ese adolescente son los encargados de ayudar a que este cerebro se termine de tallar para que sea, digámoslo así, una joya preciosa. Si no se cuida, pues se rompe y va a quedar defectuoso, entre comillas, y con daños para el resto de la vida de esa persona. Teniendo en cuenta lo anterior, entonces, ¿qué es ser un adolescente normal? Un adolescente normal es como estos niños. Son hiperreactivos emocionalmente, son hipersensibles, son impulsivos, se aburren fácilmente, están en la construcción de su identidad, buscan el placer inmediato y prefieren estar con sus pares que con adultos. Es decir, los adolescentes se comportan así y esto no es algo distinto a lo que nos pasó a todos. Que un adolescente se comporte así no es más que el reflejo de que su cerebro está cambiando y eso está bien. Miren que estos cambios son transversales para todas las culturas. Estas son unas fotografías de la National Geographic, entonces aquí tenemos un niño en Kenia que se está sometiendo a un ritual en el que él demuestra con esto a través del dolor que se convierte en un adulto. Unas niñas en la India que están conversando entre ellas antes de entrar al colegio. Unos jóvenes en Ucrania que según su contexto social, aquí hay niños y jovencitas y adolescentes que están practicando para una posible incursión armada y unas mujeres de 16 y 13 años en África haciendo un baile. Entonces es una condición humana y es una etapa por la que atravesamos todos. Este es el tipo de cambio de paradigma que yo les quiero proponer. Ella es Malala. Es una ganadora del Premio Nobel de Paz y fue ganadora en el 2014 a sus 17 años por ser una activista por los derechos de los niños y las niñas en cuanto a la educación. Entonces, ¿cómo deberíamos nosotros ver a la adolescencia? Como unas personas que tienen un deseo de explorar y contribuir a su sociedad, como seres ingeniosos, propositivos, que tienen una gran energía y vitalidad que uno no vuelve a tener nunca más, ¿cierto? Que son capaces de adquirir fácilmente nuevas habilidades, conductas y competencias y que son activos para el desarrollo social. Es decir, no los vamos a seguir viendo como problemas a solucionar, sino como talentos a desarrollar. Es decir, la adolescencia no es igual a problemas, la adolescencia es igual a fortalezas y recursos. Teniendo en cuenta entonces todo lo anterior, ahora sí vamos a definir qué es la adolescencia, según la Declaración de los Derechos de la Infancia de la ONU, que me parece que recoge todo lo que hablamos, y es que es una etapa vital, sí, pero es un periodo crítico de transición
y una oportunidad para mejorar las opciones vitales. Se caracteriza por el crecimiento de oportunidades, capacidades, aspiraciones, energía y creatividad, pero también por una vulnerabilidad significativa. ¿Cuáles son las metas de la adolescencia? Se supone que cuando uno tiene esto, pues ya es un adulto. Entonces cada uno se va haciendo ahí su checklist. Tiene un desarrollo cognitivo adecuado, tiene un pensamiento abstracto, una toma de decisiones, es capaz de tomar decisiones y de solucionar problemas. Tiene confianza, es decir, tiene autoestima, tiene una aceptación corporal, tiene clara cuál es su identidad y es autónomo en sus padres. Tiene la capacidad de conectar, es decir, tiene unas relaciones sociales más complejas, es capaz de expresar sus emociones, es capaz de cooperar y tener apoyo mutuo con sus pares, renegocia los roles que tiene con sus padres y digamos que toma el relevo, y tiene carácter. El carácter tiene que ver con que tiene claros cuáles son sus patrones morales, sus valores, sus sistemas de creencias y es capaz de cumplir ciertas normas que le permiten convivir sanamente en sociedad. Según lo que hablamos, pues a un adolescente yo no lo puedo abordar de la misma manera en que trato a un niño, en que trato a un adulto, entonces tengo que tener en cuenta ciertos tips. Lo primero es que deben haber unos servicios amigables para adolescentes, además esto es una normativa desde el 2006 y se refiere a que sean amigables con que, por ejemplo, tenga horarios flexibles donde ellos puedan estar, que sea agradable visualmente y que sea acorde a la edad y a lo que les interesa a ellos. Pero más allá de eso, cuando dice amigables quiere decir que las personas que están a cargo de ese servicio tengan la capacidad de ser empáticos, de no juzgar, de ponerse en la piel del adolescente y de saber qué es lo que le interesa y lo que le puede poner en riesgo en esa etapa. Para darles un tip muy importante, es que el adolescente nunca consulta por lo que realmente dice. Esto se llama que hay un motivo oculto y que su motivo de consulta realmente es la punta del iceberg. Nosotros tenemos una consulta amigable para adolescentes y les voy a dar un ejemplo. Consultan por cefalea, ¿sí? Y trae TAC, trae múltiples paraclínicos y a las 2-3 consultas nos damos cuenta que es una adolescente migrante que está siendo víctima de matoneo y que ha sido víctima de violencia física en su colegio. ¿Listo? O, por ejemplo, viene por dolor abdominal y luego explorando nos damos cuenta que ha sido víctima de abuso sexual. ¿Listo? Entonces, siempre que un adolescente consulte, recuerden que está en la etapa más sana de la vida y que si consultas porque hay algo que realmente le preocupa. Y también es muy importante dar educación. Acá tenemos un par de estudiantes de 4º año dando educación a la comunidad en el servicio amigable y pues no sirve de nada toda esta carreta si el adolescente no se fue con nada. ¿Listo? Recuerden cuáles eran las 3 causas de mortalidad principales en la adolescencia: los siniestros viales, en nuestro país la violencia y el suicidio. Así como ustedes a un adulto hacen pues todo el PIP para decirle que coma mejor, que haga ejercicio, ¿cierto? O sea, eso es importante para todas las edades, pero yo de qué le tengo que hablar a mi adolescente, qué tengo que ver, que tenga una red de apoyo, ¿cierto? Tengo que darme cuenta si él conoce las normas y si él se está poniendo o no en riesgo. Tengo que saber evaluar si estos cambios del adolescente son cambios del adolescente o en verdad es que tiene una depresión. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los mensajes que les quiero compartir para llevar a su casa? Que la adolescencia es una etapa vital necesaria y determinante para los seres humanos, que lo que le suceda a un ser humano en su adolescencia marcará el resto de su vida de manera positiva o negativa, que debemos cambiar el paradigma del déficit al desarrollo positivo y valorar la adolescencia como una etapa fascinante de cambios trascendentales, que los y las adolescentes necesitan y merecen espacios donde sean valorados y entendidos, y que los y las adolescentes son promotores del desarrollo humano y la comunidad a la que pertenecen. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la doctora Soto por esta presentación. Creo que hablo por experiencia propia que el enfoque del adolescente es distinto después de que uno tiene estos tips. Me encanta ver el auditorio lleno. Por favor, quédense toda la jornada, tenemos muchas sorpresas. Y ahora vamos a pasar a unas preguntas del público. Doctora Sara, ¿cómo acompañar a los adolescentes